Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en la aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo: id y mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Este era samaritano. Jesús le preguntó: ¿no son 10 los que han quedado limpios? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino este extranjero. Oremos. Amantísimo Dios y Padre celestial, estamos ante el gran trono de tu presencia para darte las infinitas gracias, Señor, por esta santa y bendita palabra que hemos leído para la honra y la gloria de tu amado Jesucristo. Que su palabra, Señor, no regrese a usted vacía, sino que dé fruto para los corazones. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos esta mañana. Amén y amén. Los que regresaron para dar gracias. Esta es una historia preciosa, linda, y que vale la pena hacer remembranza de ella. En la costumbre judía, y Jesús cumplió con todas esas costumbres, hay 7 fiestas judías, pero 3 de ellas son obligatorias bajar a Jerusalén. Todos los judíos que viven en el país, en cualquier parte del rincón de Israel. Así es que Jesús es 100% seguro que en su vida pública, de sus años públicos, él bajaba por lo menos 3 de esas 7 fiestas de fijo a Jerusalén. La caminata a Jerusalén en aquel entonces era prácticamente a pie, y generalmente utilizaban también el burro o el asno para el traslado de las personas. Las caminatas, lo que lo hacían a pie, aproximadamente se llevaban entre 7 días, entre ir y venir a las fiestas de Jerusalén. Son aproximadamente 170 kilómetros lo que en aquel entonces les tocaba caminar. Jesús, el rabino Jesús, hacía esa gira a Jerusalén desde Galilea, y lo normal era que caminaban 20, 30 kilómetros por día y se quedaban en uno de esos pueblos, aldeas. Allí dormían la noche y proseguía su caminata. Para ese momento la fama de Jesús ya había crecido en todititos esos pueblos, en toda la Galilea. Era profundamente conocida la historia de Jesús. Y en una de esas, en su caminata, esta caminata por Samaria, los pueblos de Samaria, esos pueblos, aquí está uno de los más famosos de esa época. En ese lugar, en este pueblo famoso, por 3 acontecimientos que pasaron allí en la historia de la vida pública de Jesús. Este era un pueblo grande. Adelantito está pasando ese pueblo, está la aldea donde él va a pasar el acontecimiento que leímos esta mañana. En este pueblo vivían mayoritariamente extranjeros. Se les decía popularmente samaritano. Estaban compuestos por muchos extranjeros. La mayoría eran griegos, habían turcos, habían de las otras naciones
ahí. O sea, había una mezcla de europeos y griegos, libaneses que vivían ahí. A todos ellos, sin importar de qué país fueran, a todos ellos se les ponía en el mismo costal como samaritano. Mire qué interesante, la historia no ha cambiado en mucho tiempo. Hoy en día, aquí en Estados Unidos, a todititos los hispanos, cuando usted habla con los anglos, a todititos los hispanos le llama mexicano. Y en realidad no son todos mexicanos, hay centroamericanos, hay suramericanos, pero para los anglosajones todos son mexicanos. Y así los toman como mexicanos. Exactamente, esa es la mismísima historia en la época de Jesús. A todos ellos se les decía samaritano. Detrás de esa colina, que está ya en las partes de Galilea, estaba un lugar que también es famoso en la Biblia. Era cómo los judíos no comen el cerdo, pero en aquel entonces los extranjeros sí lo comían. Entonces había un criadero de cerdo allá que se llamaba, detrás de ese estado, que se llama Gadara. Allí está el famoso incidente que se dio. ¿Recuerdan? Han leído mucho ustedes del hato de cerdo, porque ese criadero de cerdo alimentaba a este pueblo. Ese pueblo mayoritariamente extranjero, ellos sí comían la carne de cerdo. No era normal que un rabino judío, por los prejuicios religiosos, a veces los prejuicios religiosos son más dañinos que la persona inconversa. El religioso cierra más la puerta a las almas para que entren al cielo que a veces el propio inconverso. La religiosidad judía era tan fuerte, que un rabino judío no se atrevía, volvamos a la imagen, no se atrevía a pasar por ese pueblo. Ahora, como era un pueblo próspero, era un pueblo comercial, también vivían judíos, pero judíos influyentes en ese pueblo. Allí un día Jesús pasa por ese pueblo, y cuando viene en esta calle, esta es la calle principal, cuando viene por esa calle, como él ya era conocido popularmente, se aglomeró toda la gente allí para recibir a Jesús mientras él iba pasando por esa calle. Mientras él viene caminando en esa calle, una mujer de origen libanés se arrima con su corazón profundamente dolido, lo más profundo como madre. Su hijo está desahuciado, no hay posibilidad de vida para su hijo. Aquella madre extranjera está desbaratada, está destrozada. Ella anhela un milagro para su hijo. Y entonces ella se va, se mete y llega hasta el frente de Jesús. Cuando Jesús la ve, ¿por qué Jesús se dio cuenta que no era judía? Porque la costumbre judía es que la judía tenía un atuendo que automáticamente le identificaba que era judía. Las gentiles no utilizaban ese atuendo. Así es que cuando ella se acerca a la señora, Jesús se da cuenta que no es una judía. Y se acerca donde Jesús y le dice: Señor, necesito un milagro. Y esto a veces es difícil, aún para nosotros evangélicos, entender. El rabino Yeshua, porque él viene rodeado de una multitud de judíos ahí, judíos religiosos. Y Jesús se voltea y le dice: no está bien dar el pan a los perrillos. ¿Cómo lo hubieran tomado ustedes? Sobre todo en estos días, en estos últimos años, donde están bien sensibles los inmigrantes, y cualquier reacción que haga un güerito, como dicen los mexicanos, de inmediato lo acusan a este güerito de racista, de racismo. A veces sí tienen que tener mucho cuidado en lo que van a decir, porque con cualquier cosita sensible que diga, lo acusan inmediatamente de racismo. ¿Cómo lo hubiera tomado en ese momento los inmigrantes en aquel momento allá, cuando Jesús le dice esta expresión?
que suena fuerte para esta señora. Y entonces, pero a veces es muy importante conocer por qué Jesús, no porque Jesús tenía problemas religiosos, no, ya lo sabemos que no. Pero Jesús está lanzando una enseñanza en ese momento. ¿Para quién? No para los extranjeros, sino para su propia gente. En la iglesia nosotros diríamos, a veces Dios nos tiene que dar lecciones a nosotros, porque nosotros a veces nos creemos demasiado santos, que no queremos ni siquiera tocar a una persona inconversa. Y consideramos que esos inconversos no tienen derecho a la salvación. Tal vez no lo decimos con nuestros labios, pero con nuestros hechos lo estamos demostrando. Entonces, cuando Jesús le dice, no está bien dar el pan a los perrillos, la mujer, por supuesto que es una palabra dura. Póngase usted los zapatos, una palabra dura. ¿Cómo se hubiera sentido usted como mujer? Hubiera llamado de inmediato a Derechos Humanos y a Univisión y a Telemundo para denunciarlo. Pero aquella mujer hizo algo extraordinario. Ya Jesús sabía porque Él es Dios. La mujer no reacciona como cualquier persona inconversa, con violencia o con escándalo, o como la hondureña, recuerda que reaccionó, que dijo que ya estaba harto de los frijoles y lo que hizo fue echarse a todos los mexicanos en contra. A veces las personas reaccionan así, pero aquella mujer de una manera extraordinaria se volteó, se le puso más de frente a Jesús y le dijo, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Santo Dios. Eso era lo que Jesús quería escuchar. Y se volteó Jesús y se voltea a los religiosos y le dice, en todo Israel no he encontrado una fe como la de esta mujer. No te lees. Y le dice, mire qué interesante, y le dice, vete mujer, tranquila, tu fe, nótese, ella no fue por salvación, ella fue por un milagro, ella ni siquiera fue por pedir salvación, ella simplemente lo que fue a pedir un milagro, y no solamente recibió el milagro, sino que recibió la salvación. Le dice, mujer, tu fe te ha salvado. Vete tranquila, que tu hijo está sano. Qué lindo. Eso se llama, a veces nosotros reaccionamos con violencia o con reacciones negativas. Y Dios todo lo que quiere son reacciones de un corazón de agradecimiento. Mientras Él sigue caminando, vamos a la calle. Mientras Él sigue caminando, mientras Él sigue caminando sobre esa calle, viene otro judío influyente. Por lo que sabemos, este era un judío como dicen los mexicanos, de mucha lana. O sea, tenía sus criados, tenía toda su gente. Y viene este judío a la par de él, igual, este judío viene con el corazón destrozado. Como padre, solamente que es padre de una niña. Solo ustedes pueden entender esa. Hablábamos con Ricardo, hablamos bastante, pero bastante de la vida de este hombre, del pastor Ismael. Y algún día alguien tiene que escribir la historia de él. Y es fácil criticar y es fácil atacar. Pero ayer que miraba a Estrella ahí involucrada en el ministerio,
a mí me gustó muchísimo, me impactó. ¿Por qué? Porque un padre ama a sus hijas en lo más profundo de su corazón y está dispuesto a hacer lo que sea. Yo soy padre de solamente una niña que acaba de cumplir 15 años y es mi tesoro. Ahora póngase en el corazón de ese judío que viene destrozado, su única hija. Se van a acordar ustedes, porque todos ustedes han oído siempre esa palabra que se habla de esa muchacha. Su única hija está gravísima, grave. Y este judío viene, él observó lo que pasó con esta mujer gentil y todo, y él interrumpe a Jesús y le dice: Yeshua, necesito que vengas a mi casa. Necesito un milagro de mi hija. Y como por el relato, Jesús como que lo ignora. Pero el judío sigue detrás. Señor, por favor, ve a mi casa. Mi niña está grave. En uno de esos que iba caminando, uno de los criados, si lo dice, se da cuenta que el tipo era muy importantísimo. Uno de los criados se acerca y le dice: Señor, ya no molestes más al maestro. Tu hija murió. Póngase usted en el zapato de aquel padre. En ese momento que el padre escucha esa palabra, es como que él se resigna, y es cuando el maestro se voltea y le dice: tranquilo, voy para tu casa. Mira qué lindo. La persistencia. El judío pudo haberse ido en un momento cuando Jesús lo ignora, pero él persistió y fue. Y cuando le dan la triste noticia, la noticia dolorosa, en ese momento se voltea a Jesús y le dice: tranquilo, Jairo, voy para tu casa, vámonos. Y escoge Jesús a los hijos de Zebedeo, a Juan, a Simón, y se va con ellos a la casa de Jairo. Y allí recuerda la palabra muy famosa ustedes que le dijo Tabita Cumi, que quiere decir: niña, levántate. Y Dios en esa trayectoria resucita a aquella niña. Qué milagro más lindo, más bello para aquel padre. Había recibido su persistencia, había dejado a un lado su soberbia, su orgullo, que a veces nos pasa muchas veces aún a los que somos cristianos. Cuando llegamos a tener cierto grado de bendición económica, nos volvemos un poco soberbios, un poco altaneros. Nos volvemos como que es Dios quien necesita de nosotros y no nosotros de Dios. Y nos volvemos como que si el pastor no me da pleitesía, entonces yo no quiero venir a esta iglesia. Aquí esa lección que nos da esa mañana, Jairo, es preciosa. Cuando ya después que Jesús sale de esta casa, no sabemos si esa tarde o ese día él durmió en la casa de Jairo, pero lo más probable es que al siguiente día él sale del pueblo, de ese pueblo, y sale a su caminata y entra en la salida de este pueblo. Estaba lo que hoy en día se ha encontrado hallazgo en lo que era una aldea, que es lo que generalmente se cree que era esto pegado a esto. En la salida del pueblo estaba esa aldea. Recuerde, porque esto nos va a traer remembranza de esta pandemia. Recuerde que en aquel entonces, cuando un judío era encontrado leproso, ese judío pasaba un proceso muy similar al que acabamos de pasar nosotros o estamos pasando. Pero sobre todo en marzo del año pasado, cuando nos metieron a la cuarentena. Cuando un judío era encontrado con lepra,
inmediatamente, según la ley de Dios en Levítico, ese judío tenía que ser aislado en su totalidad de todo el resto del pueblo. Pero no solamente él, su familia también. Su familia era aislada por temor a que esa familia estuviese contagiada también. Porque como era una lepra, la lepra era considerada como una enfermedad altamente contagiosa, que se contagiaba con el contacto de las personas. Entonces, de inmediato, esa gente era completamente aislada, completamente, y su familia no podía venir a la sinagoga hasta después de 7 días que había sido detectada la persona con lepra y que ya se consideraba que esa persona, esa familia no estaba infectada. Entonces, el 8º día, y qué interesante, como las cuarentenas que nos metieron el año pasado, ¿recuerdan? Y el 8º día, entonces la familia podía venir a la sinagoga, mostrarse al sacerdote, pero esa familia tenía que pasar un proceso de purificación, tenía que lavarse completamente toda en agua y completamente dejar la ropa que tenía a un lado y recibir otra ropa para poder entrar a la sinagoga. ¿No les recuerda algo de esto? ¿Se acuerda? Marzo, abril del año pasado, miraba usted a los doctores, a los trabajadores que dejaban su ropa afuera y todos se bañaban afuera para poder entrar a la casa. Nos trae, qué interesante, como repitiéndose la historia. Pero el leproso era completamente expulsado, no solamente de su casa, aislado de su propia familia, completamente aislado de su familia y aislado de la sociedad. Muy interesante. Hasta hoy, con esta pandemia, nosotros podemos entender eso. Pero hay cosas, y es bueno que usted lo entienda, para cuando se dé cuenta que hay familia que está afectada, que hay familia que está contagiada con este virus. Por favor, pónganse en los zapatos de ustedes. Y también busque solidaridad. Yo no sé, la vida de esos leprosos era durísima, porque eran completamente aislados. Nadie lo podía tocar. Y estaba terminantemente prohibido acercarse uno de ellos a un sacerdote judío, a un rabino. No se podían acercar. Por eso vio el relato. Y entonces dice que habían 10 leprosos. ¿Por qué 10 leprosos? Porque la vida de un leproso era tan dura, tan cruel, que eran expulsados de su propia familia y tenían que ir de la noche a la mañana a dormir a la calle, vivir en la calle y vivir de las migajas, en otras palabras, de los basureros. Así que la vida era dura, de manera que ¿cómo podían sobrevivir ellos? Se unían los diferentes leprosos y formaban un equipo, y juntos ellos, como todos ellos estaban contagiados, juntos ellos se jugaban la vida. Y en este caso eran 10 leprosos. 10 leprosos. Vamos a ver qué tengo aquí. Déjame ver. Vamos a la imagen. ¿Ven? Se nos desconectó. Bueno, en este caso eran 10 leprosos. Dice, los samaritanos eran una etnia despreciada, pero este extranjero aborrecido que parecía de lepra, fue el único que dio gloria a Dios por haber sido limpiado. Jesús habla de la fe que sana, tal como lo hizo con la mujer que hablé y con el judío prestigioso. El samaritano aparentemente recibió más que una sanidad espiritual, igual que los otros dos. A ver, aquí nos da la idea de ese momento. Nótese en el relato que escuchamos. Dice el relato que cuando Jesús va saliendo, él era tan conocido, 10 leprosos se pararon de lejos
A ver, díganme las que están aquí al frente, ¿por qué esos leprosos se pararon de lejos? ¿Se acuerdan? A ver. Porque no podían acercarse a un rabino. Mira qué interesante. O sea que la mayoría de estos 10 leprosos eran judíos. Como se daba a dar cuenta, solo uno de ellos no era judío. Los otros 9 eran judíos. Conocían perfectamente la ley. Conocían perfectamente la ley. Qué interesante eso. Porque es muy interesante, aún para el cristiano que estamos viviendo en este periodo de crítico de esta pandemia. Se nos olvida que aún en medio de esta pandemia, nosotros tenemos que ser respetuosos de la ley. La Biblia dice que ninguna ley es puesta si no es por la voluntad de Dios. Sencillamente, las hojas de los árboles no se mueven sino por la voluntad de Dios. Es como en el sistema del mundo político, lo que usted quiera decir, pero ningún presidente es puesto sino porque Dios lo permitió. Es lo que tocó en mi libro Israel al filo de la profecía. En el capítulo 10 tocó ley permisiva de Dios. A veces no entendemos esas leyes, pero esa es la ley permisiva de Dios. Por ejemplo, no es porque, dicen los salvadoreños, porque les fascinó y se volvieron enloquecidos por este muchachito, jovencito, milenio, como candidato a la presidencia, y que esa súper gigantesca popularidad hizo que los salvadoreños se volvieran como locos para elegirlo. Finalmente, él fue elegido presidente por la ley permisiva de Dios. Es decir, nadie está sino por ley permisiva de Dios. Y viene para cumplir una misión, posiblemente política, del nuevo orden mundial. Porque recuerde que los gobiernos gentiles y el sistema de este mundo está bajo el sistema del gobierno del nuevo orden mundial, que finalizará con la gran tribulación. Pero vamos a volver en este momento. Mire que ellos cumplen. Y dice que de lejos se pararon los 10 leprosos y gritaron a voz alta: Rabino, Jesús. ¿Qué quiere decir? Recuerde que hay un dicho en nuestros pueblos que dice: pueblo pequeño, infierno grande. ¿Qué quiere decir? Que en los pueblos pequeños todo se sabe. Así es que estos 10 leprosos definitivamente la noticia de la resurrección de la hija de Jairo, lo que había pasado con el hijo de aquella de Teofenicia, o sea, de Líbano, de aquella libanesa. Ya habían escuchado ellos los milagros y todo, así es que ya se había regado por todo lado. Estos 10 leprosos sabían que ese rabino era el hombre que podía hacer un cambio en sus vidas. Y se pararon de lejos. Nótese, no rompieron la regla. Lo podían hacer, pero ellos no rompieron las reglas, se sujetaron a la regla. Y de lejito se pararon y gritaron: Jesús, Jesús, ten misericordia de nosotros. El rabino va caminando y se voltea para ver a los 10 leprosos del rabino. Y nótese que no hace ningún acto de ceremonia, que a veces a nosotros los cristianos, los evangélicos, como la inmensa mayoría han venido de un trasfondo católico, ellos quieren que les hagan muchos actos ceremoniales, que le traigan el famoso aceitito, la agüita, el estilo, para recordar cuando ella era católico, que le juntaban en la cosa, ¿cómo le decían aquella cosita ahí? Y que le chorreaba el cura, la agüita bendita. Y entonces cuando vienen a la iglesia quieren tener su mismo contacto, y hay muchas iglesias que tienen galones de aceite
Y ya otros hasta tienen botellas de agua y les tiran agua. Y los evangélicos batiéndolas y todo. Porque quieren tener ese trasfondo de contacto religioso. Nótese que Jesús no hizo ninguna de esas ceremonias. No los llamó. Vengan para acá, mis hijos. No les puso las manos. No. Sino que de lejos le dijo: vayan al sacerdote y muéstrense. Santo Dios. Pero un leproso no podía presentarse ante el sacerdote hasta que no estuviese sano. Ellos todavía estaban con lepra, estaban llagados, ya usted imagínese el horror. Ellos estaban todavía contaminados. Y Yeshua le dice: por ley ellos no podían ir al sacerdote hasta que no estuviesen limpios. Es decir, hasta que no salieran. ¿Cuántos días nos daban para la 14 días? ¿Verdad? Hasta después de 2 semanas no podía usted ir a la empresa, y hasta que no fuera, ¿dónde? Después que esté, hasta que no se haga la prueba del PCR, y que el PCR diga que usted está limpio, entonces ya puede llegar a la empresa de trabajo. Entonces, ellos no podían. Y en ese momento, Jesús simplemente les dice: vayan y mátense al sacerdote. Recibieron una orden de acto de fe. Aleluya. Una orden de acto de fe. Ellos podían haber reaccionado negativo y decir: pero Señor, todavía estamos leprosos. La ley no nos permite ir. Con muchísimos evangélicos que se niegan a venir a la iglesia todavía porque tienen miedo. Qué lindo. Hay que admirar la fe de los 10, porque los 10, en ese aspecto, le damos una numeración 10. Los 10 sin titubear, obedecieron la orden del maestro y caminaron sobre las aguas. Pero ¿cómo se pasaba? O sea, sobre la fe. Es pues la fe que dice la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Comenzaron a caminar sobre eso. Y cuando iban camino a la sinagoga, ¿qué pasó? Sanaron. Su piel se volvió como piel de niño. Santo Dios, completamente sanado. La reacción de los 9 judíos, la reacción de ellos posiblemente en su entusiasmo, en su alegría, salieron chorreados para sus casas, desesperados posiblemente para ver a su familia y después ir al sacerdote. Pero hubo uno de ellos, volvamos a la imagen, hubo uno de ellos, un mexicano salvadoreño, porque como a todos nos dicen mexicano, un samaritano. Hubo un samaritano, era el único de los 10 samaritanos. Cuando recibe el milagro, su corazón dijo: yo tengo que ir corriendo y alcanzar a ese rabino y darle la gracia pública de que él me sanó. Y como él ya está limpio, él se podía acercar al rabino. Así es que viene corriendo de eso y logra alcanzar al rabino, y cuando lo alcanza dice que se tiró, nótese, por aquellos que son fanáticos
fanáticos seguidores de Casu Luna y de Guillermo Maldonado y que les fascina que los bote pata para arriba. Nótese que viene el samaritano y se postró en tierra, con rostro en tierra, a los pies de Jesús. Señal de respeto, de admiración y de adoración a Jesús. Y cuando se postra, Jesús lo levanta y se voltea a toda la multitud de judíos y le dice, porque todos son pueblos pequeños y todos se conocían, y dice Jesús, ¿no fueron 10? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno de ellos se detuvo para dar gracias. ¿Cuántos de ustedes reciben? Yo quiero pedir que se pongan de pie en este momento, porque vamos a preparar para nuestro culto también. ¿Cuántos de ustedes han recibido múltiples de bendiciones del Señor? Y no han sido agradecidos. Toda quiere decir gracia, acción de gracia. Es adoración, enaltecimiento. Esta palabra deriva del verbo yedar, el cual significa dar o exaltar, dar gracias o exaltar. La raíz de yedar es yad. Estoy pronunciando como se pronuncia en hebreo. Yad, que quiere decir mano. Por tanto, dar gracias o alabar a Dios es levantar, extender tus manos en agradecimiento a Él. Toda aparece más de 30 veces esta palabra. Cuando vemos a nuestros muchachos, a nuestros músicos, y cuando subí aquí le dije al hermano y estaban ahí conmigo, le dije, ya se despertaron los muchachos, pero en forma de broma. ¿Por qué? Porque esos muchachos se tuvieron que levantar tempranísimo para venir a ensayar la música, para promover que el pueblo de Dios aprenda a levantar sus manos, aprenda a exaltar al Altísimo y a decir en alabanzas palabras de agradecimiento. Miramos a Rolando, cómo Rolando subió con aquel entusiasmo de esas alabanzas y esos ritmos, y lo hacía con tanto gozo y alabanza. Por eso nuestros músicos, nuestros muchachos de alabanza, son muy amados por Dios. Porque esos muchachos se suben con el corazón y ellos lo hacen con tanto deseo. Cuando usted ve a Milton, a la hermana, lo hacen con tanto amor en exaltar. Eso es algo que a Dios le agrada muchísimo. El agradecimiento, dar gracias a Dios, levantar tus manos, glorificar al Rey, llorar, a veces hacer cosas tal vez a ti no te gusta, pero a Dios le agrada. Hay hermanos, hermanitas que se vienen hasta el centro y comienzan a danzar y tal vez ni al pastor le gusta, pero se guarda en reserva porque esa persona lo está haciendo en agradecimiento al Santo, al bendito, al Rey. Aprendamos a ser agradecidos. Aprendamos que cuando venimos a la casa del Señor lo hacemos no por compromiso, sino porque venimos como Él, ese único leproso
que regresó para dar gracias. Y finalmente el Señor, miren qué lindo, el leproso vino para dar gracias. Y no solo recibió la sanidad de su lepra, sino que recibió, ¿qué más? ¿Qué más? Le dijo, por tanto, le dijo, tu fe te ha hecho salvo. Qué lindo. Y tenía tu rostro. Amantísimo Dios y Padre celestial, estamos ante el grandísimo trono de tu presencia esta mañana, porque eres digno de darte la gracia, eres digno de toda alabanza, eres digno de que levantemos nuestras manos, eres digno de que empapemos nuestras mejillas de vez en cuando en lágrimas de agradecimiento. Gracias esta mañana, Señor, porque nos has dado el privilegio de venir a tu iglesia, de exaltar tu nombre, de glorificarte y de escuchar palabra tuya, Señor. Te pido que bendigas a cada hermano y a cada hermana preciosa que ha venido esta mañana a este primer culto, Señor, y que vaya con un corazón agradecido, con una palabra en sus labios, toda gracias, Dios. Amén. Demos un aplauso al Señor. Gracias. Y esta tarde, 6 de la tarde, tú puedes regresar con toda tu familia. No solamente porque vamos a tener este desfile de alabanzas preciosas, testimonios preciosos como la de este muchachito de anoche, sino porque vamos a tener un tema de confrontación escatológica profunda. Así es que véngase con toda su familia esta tarde. Si deseas, ahí está la música de Rolando en este momento. Yo le llamo así, yo no sé si se llama así, pero yo le digo tonelada de alabanza. Preciosa, porque a mi niña le fascina. Nos quedan unos 5 libros, pero nos quedan temas en DVD como el infierno profundo, o el juicio final, o los extraterrestres. Cualquiera de ellos puedes pasar ahí. Que Dios te bendiga y vente esta tarde con toda tu familia. Tengo una buena noticia para ustedes. El presidente Antonio, que todos los libros que sobren la tarde se los va a regalar, así que vengan en la tarde, por favor, porque los libros van a ser gratis. Todo lo que les sobre dice que lo va a regalar en la tarde. Voy a hacer que caiga desmayado. Amén. Que Dios me lo bendiga. Nos vemos a las 6. Bendiciones a todos.